Corazón abierto. La libertad de ser genuino. Bienvenida a un nuevo episodio de A Corazón Abierto. No sé, tal vez en qué momento estás escuchando este episodio, si estás manejando tu carro, si estás trabajando, si estás en tu casa o no sé lo que estás viviendo, pero solo quiero decirte que estoy muy feliz de que estés aquí conmigo, con nosotros, porque hoy tuvimos que ampliar un poquito más el set por los invitados que están aquí acompañándonos en este episodio. Y déjame darte una buena noticia porque Corazón Abierto se va internacional otra vez con unos invitados que han venido desde los Estados Unidos para acompañarnos, para conversar, para estar con nosotros. Ellos tienen raíces latinas, pero ya nos van a ir contando todo el trasfondo, toda la historia, todo, porque creo que hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que, especialmente en nuestro último tiempo por las redes sociales y tantas cosas, creo que se ha ido romantizando y hemos dejado de ver el sacrificio que conlleva ser un misionero. Para los que no saben, porque yo sé que este podcast llega a muchísimas personas de todas partes, de diferentes contextos, nosotros somos parte de una iglesia que se llama Movimiento Misionero Mundial. Y al nombre misionero, la verdad es que esta obra yo la defino como misionera porque han habido muchas personas que han dejado su cultura, han dejado su casa, han dejado su familia, han dejado todo para obedecer un llamado de Dios hacia sus vidas, hacia alcanzar otras naciones, otras culturas, otros pueblos, otras personas. Y yo sé que suena lindo, suena hermoso, suena emocionante. En lo personal, la verdad, a mí me emociona mucho eso. Y yo digo, ay, conocer otros países, otras culturas, otras personas, a mí me emociona, de verdad me emociona mucho. Y de nuevo, creo que lo hemos romantizado y decimos qué bello, qué hermoso, qué lindo. Estas personas tienen el trabajo soñado, estas personas, imagínate vivir y predicar la palabra y visitar lugares y viajar y subirte a aviones y recorrer y todo eso. Y pensamos que es algo cómodo, que es algo así, pero no. La verdad es que la vida de un misionero es muy difícil. Es dura, conlleva muchos sacrificios. A veces pensamos que dejar la casa, que dejar la cultura es fácil y no lo es. Acomodarte a una nueva cultura, acomodarte a una nueva forma, a un nuevo idioma, incluso tantas veces no es fácil. Y peor si es en familia. Cuando una persona ha decidido seguir el llamado de Dios en su vida, eso es lindo porque tú estás decidiendo por ti obedecer el llamado de Dios. Estás tomando una decisión. Dios no te está obligando, pero tú estás tomando la decisión. Pero ahora, ¿qué sucede cuando hay hijos que nacen en una familia de misioneros y se tienen que mover de aquí para allá y viven situaciones tan duras y tan difíciles de verdad? Y cuando uno muchas veces como hijo dice, yo no he decidido esto. Yo no he decidido ser misionero. A mí nadie me preguntó, ¿quieres mudarte? ¿Quieres cambiarte de casa? ¿Quieres irte aquí? ¿Quieres irte? A mí nadie me dijo. Yo solo porque he sido hijo me ha tocado tantas cosas. Yo recuerdo que estudié en un colegio de misioneros. Yo tenía amigos de Corea, tenía amigos de Vietnam, tenía amigos de la India, tenía amigos de Europa porque sus papás habían venido a Bolivia a hacer trabajo misionero aquí. Y ellos me decían, Ane, a veces no sé ni quién soy porque mi mamá es de Argentina, mi papá es de Estados Unidos, he vivido la infancia en África, después he vivido parte de mi adolescencia en Europa y ahora estoy aquí en Latinoamérica y yo digo, no sé, o sea, cuando me preguntan de dónde eres o cuál es tu cultura, yo digo, no sé. Porque genuinamente no lo sé, tengo un poco de todo y a veces te puedes llegar a perder en esas cosas y ellos me decían mudarte todo el tiempo, adaptarte a una nueva cultura, muchas veces experimentar necesidades económicas muy fuertes para un chico, cambiarse de colegios todo el tiempo, tener que buscar nuevos amigos, tener que adaptarse a nuevos idiomas, no es fácil porque creo que como seres humanos nos gusta la estabilidad. Nos gusta la rutina, la estabilidad, sentirnos estables, que todo está en nuestro control, que todo está bien, que ya estamos acostumbrados. Pero creo que lo opuesto de estabilidad es la vida de un misionero, porque todo el tiempo está en movimiento, todo el tiempo está en cambio, porque un misionero es, Señora, donde tú me envíes, ahí voy a ir.
lo que tú digas, yo voy a obedecer. Y es por eso que para este episodio de A Corazón Abierto, el número 5, sí, creo que ya es el número 5. Sí, ya es el número, no, o es el número 6. Por ahí estamos. Estamos grabando tantos episodios que a veces ya he perdido un poquito la cuenta de esta segunda temporada. Pero te he traído unos hijos de misioneros que la verdad, en lo personal, admiro bastante por verles ya grandes y ver cómo ellos, en lugar de queja, tienen gratitud en su corazón. Y no haber vivido, sino seguir viviendo todo esto. Y creo que las experiencias que tienen, por lo menos a mí, me están enseñando muchas cosas. Porque aquel que no lo ha vivido muchas veces no lo entiende. Pero creo que detrás de cada historia siempre aprendemos una nueva lección y Dios siempre habla en nuestras vidas. Así que hoy te invito también a ti a que abras tu corazón hoy junto con todos nosotros. Y tal vez puedas recibir algo muy especial de parte del Señor en este episodio. Así que ya me callo yo y les voy a dar la bienvenida aquí a Samuel y Debbie Cruz, que han decidido acompañarnos aquí en A Corazón Abierto. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la familia A Corazón Abierto. Anne, Dios te bendiga. Muchas gracias por la invitación y por ese saludo, ¿verdad? De toda la producción. Muchas gracias. Oh. Amén, igual que Dios te bendiga mucho, Anne. Es un gozo poder estar aquí con ustedes y poder hablar un poquito de lo que pues el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ajá, a ver, pero antes de la conversación quiero que me cuenten un poquito de cómo les está tratando Bolivia. Es su primera vez aquí, Wow. en el corazón de Sudamérica. Sí. Cuéntenme qué les ha parecido Bolivia estos días. Bolivia es bello. Hemos disfrutado de su gastronomía y el trato, wow, es otro nivel. Muy amables todos, muy caluroso, muy bienvenidos y muchas gracias por ello. Sí. Siendo un nuevo país que visitamos, al principio yo tenía como esas preguntas, ¿cómo será el país? Y ¿qué será? Pues. Pero al llegar acá, pues hemos de verdad sido tratados de una muy buena forma y pues nos sentimos muy bien estando aquí. Sentimos el aprecio de todos, la atención de todos la sentimos también y pues es un país que se nos queda en el corazón. Y que esta es la primera de muchas veces que estaremos viniendo. Ah, eso. Eso me gustó. La primera de muchas veces. Sí. Es que a veces a Bolivia no lo ponen muy en el mapa, ¿no? A veces cuando nosotros salimos y nos dicen de dónde son y nosotros decimos de Bolivia. Ay, ¿eso por dónde queda o por dónde es? Porque la gente, o sea, no es como un país muy conocido a nivel internacional. Pero como ustedes han dicho, es un país muy bello. Sí, sí lo es. En toda su esencia. Hasta en su comida. Oh, sí. Sobre todo. La comida es lo mejor. Eso, la comida es lo mejor. Muy bien, muy bien. Chicos, mucha gente cuando la gente escucha ser hijos de misioneros suelen pues imaginar una historia muy bonita, muy emocionante. Pero si fuéramos completamente honestos, a corazón abierto, así como lo dice el podcast, ya aquí todos los que son parte saben, aquí escuchamos pero no juzgamos, así es, escuchamos y aprendemos. ¿Cómo describirían realmente esa experiencia de haber nacido en un hogar de misioneros? Siento que es algo lindo, es una bendición, pero también tiene su sacrificio, lleva su sacrificio. Porque, bueno, por mi experiencia, mi hermano y yo, ¿verdad? Nos llevamos años diferencia y me ha tocado vivir más el lado misionero a mí. Desde, ¿verdad? Que mi hermana en Puerto Rico, ahora en México, no hay esa solvencia económica. Es una dependencia total, lo que he aprendido de mis padres, del Señor. Wow. Mi padre llegó en el 1980 a México y era empezar de cero, una cultura diferente. Él físicamente era diferente y dice que la primera recibimiento fue, él se subió a un bus y una persona atrás venía pegándole, golpeándole. Tenía un machete. ¿Qué? Y dijo, lo estaba molestando y nadie, ni el conductor de ese bus se paraba a hacer algo. Era una persona grande, ¿verdad? Y nada. Y fue su primera experiencia como misionero en México. Y él dice que escaló tanto que dijo, a esta bajada, en esta próxima parada, tú te vas a bajar y ahí te voy a matar. Esa persona así le dijo. Wow.
Y bajó y hizo una oración. Señor, si tú me trajiste aquí, confírmame y dame la victoria aquí. Dice, cuando ese hombre alzó el machete, no pudo, empezó a temblar, salió corriendo, dejó el machete y ese momento él lo aprovechó para predicar el evangelio. Oh, wow. Y esa gente ahí, en la ciudad de Tlatenchi, ahí se convirtió y ahí empezó la obra. Wow. ¿Cuántos años tenía tu papá cuando llegó a México? 21. Será jovencito. Pero eso es amor por las almas y estar lleno del Señor para tener ese respaldo. Exacto. ¿Entiendes? Y imagínate llegar a una ciudad que no es tuya y lo primero que experimentas es discriminación. Exacto. Porque en esos años, claro, recordemos la historia, la discriminación, el racismo, todo eso era muy fuerte. Imagínate un hombre grande, moreno, llegando a un lugar donde no hay ningún moreno. Sí. Y hablas diferente, tu español es diferente, tu acento es Y te diferente. amenazan y te dicen, te voy a matar. Sí. O sea, estás recién llegadito. Joven. Y ya tienes amenaza de muerte. Y nadie te ayuda. Solamente el respaldo del Señor. Y esa fue su primera experiencia. Wow. Y de ahí el Señor, ¿verdad? Lo fue guiando. Dice que él en los mercados, él no tenía solvencia económica. Y él se paraba a predicar y había alguien interesado ahí, un señor ahí. Y, hey, moreno, ven acá. Ya desayunaste, ya almorzaste. Y ahí le daba. Predícame de la palabra. Decía, Háblame de no tu me pueblo. cobres, solamente predícame. Ajá, háblame Y- de tu isla y eso. Sí. Y así fue mi papá, tratando también con los niños. Y ahí crecí con la familia, ¿verdad? Enfocando mucho en la familia. Y fue creciendo y se fue levantando una iglesia. Y ahí sí conoció a mi mamá. Bueno, primeramente conoció a su suegra, que aún no sabía que iba a ser su suegra. Y ahí, ¿verdad? Y ya conoces el testimonio de mis padres. Que un día nos lo contarán. Eso Un es- día nos lo contarán aquí presencialmente, así que no vamos a lanzar ningún adelanto de Brincamos. Brincamos esa parte. Y nace mi hermana mayor en Puerto Rico. Y después mi mamá enfermó. Y hay un trato, un proceso del Señor con ella y con mi papá también, como misioneros. Wow. Atender la iglesia, atender las convenciones y todo eso. Un congreso en México también. Y nazco yo, ¿verdad? Se complicó mi nacimiento, como te decía. Yo iba a nacer en Puerto Rico, pero no se dio así. El doctor que estaba ahí tratando a mi mamá estaba dando inyecciones porque quería cobrar más, Por ¿verdad? la cesárea. Ajá. Y bueno, Dios tiene todo en control, Ajá. porque al momento mi tía ejercía como enfermera y dijo, pues trae a la pastora, trae a mi hermana para acá. Y el doctor ahí intervino, el doctor que trabajaba con ella, y bueno, nací yo, ¿verdad? Que decían que nací verde, me decían, ¿verdad? Se reían de mí, naciste verde, Debbie. Y no. Pero nuevamente el Señor suplió los gastos, suplió todo eso. Y se batallaba en México con 2 pequeñas y Dos pequeñas y vivir una vida por fe. por fe, todo era por fe. Entonces, el Señor suplía, digo, ya la iglesia, ¿verdad? Sostenía al pastor, pero ya era el trato del Señor con mis papás, de que ya tu tiempo en México se acabó. Es que la vida de un misionero es así. O sea, muchas veces creemos, bueno, la vida de cada misionero es distinta, pero en la de muchos de ellos es como que Dios los va llevando de lugar en lugar. Pero uno tiene que tener esa sensibilidad de decir hasta dónde Dios te quiere en un lugar, dónde termina tu etapa de un lugar y dónde comienza tu etapa en otro lugar. Pero eso no es fácil, porque a veces uno se encariña ya con la gente, te estableces, dices, por lo menos ya tengo un poquito más de estabilidad, hasta incluso solvencia económica, ya tengo la iglesia, los hermanos me conocen, yo los conozco. Uno empieza a hacerse proyectos, planes, empiezas a visionar muchas cosas y llega Dios y te dice, no, ya se acaba aquí y ahora comienzas en otra parte. Y a Sí, veces uno dice, no, es yo te fuerte. quiero. Sí, porque acaban de levantar el templo. Imagínate. Levantaron un templo y había orden, el liderazgo y todo. Y dices, ya, ok, ya, respirar. Y no. Mi hermana estaba creciendo, yo también. Y mi papá sabe, bueno, también hay que pensar en la educación de las muchachas. Pero mi papá siempre ha sido un hombre de fe, de que el Señor nos va a dirigir. Pero él tocaban esos temas y mi mamá era de que no vamos a ir a Estados Unidos. México está mi familia, aquí el Señor nos ha bendecido, nos ha prosperado. Es como el Señor bendice en la ciudad como en el campo, ¿verdad? Pero llegaba el momento y creo que fue el pastor Soto que dijo, ya déjala en paz. El Señor va a tratar con ella y ella misma te va a decir, vámonos. Y así fue. Así fue. Llegó un momento y dijo, vamos, está bien. Y llegamos a Florida y ahí estuvimos, ¿verdad? Arreglando las cosas. Y de momento llega el tiempo de que
por cierta situación, terminamos en Virginia. Ok. Sí, ahí mi papá con su familia dijo, bueno, vamos a, ahora ya estuvimos con tu familia, ahora toca la familia. Y ahí fue, creo que un proceso de ellos dos, como matrimonio. El Señor los estaba preparando para ser misioneros en Estados Unidos. Ahí fue. Porque estuvieron, mis papás, el no ser de pastor no significa que uno no va a ser fiel en el Señor. Estuvieron como hermanos de una congregación. Y digo, ahí viví yo el cambio, culture shock, ¿verdad? Porque yo hablaba español, no hablaba inglés. Y en la escuela todo era inglés. Y yo digo, ay, Dios mío, no entiendo. Mi hermana sí lo aprendió muy rápido, pero yo no, estaba chiquita. 5 años, así, no entendía. Y sí, como que no entendía lo que pasaba a mi alrededor también porque estaba chiquita. Y no, cuando eres niño creo que no te das cuenta de muchas cosas, que hay necesidad. Exacto. Llegó un momento de que no teníamos muebles, ¿verdad? Y no entendía nuestra situación económica, pero en esa misma iglesia, cuando uno es fiel al Señor, hay los mismos hermanos de la iglesia, no se preocupe, hermano, vamos a ayudarle y todo esto. Y Dios suplió. Ahí se fue equipando el departamento y le digo, el Señor abrió trabajos. Te decía que mi mamá hablaba español y de momento en el periódico, todo en inglés, de trabajos, todo en inglés, y sale ahí un advertisement que dice, se necesita niñera que hable español. Y ahí ya, eran 2 sargentos, y el sargento era salvadoreño. Dijo, ¿hablas español? Quedas contratada. Oh, wow. Y ellos, en vez como de employers, como los trabajadores, se hicieron como familia. Iban a la casa del departamento y se preocupaban. Venía una tormenta, y nuestra primera tormenta de nieve. No estás equipada, Laura. Ten esto, tú necesitas esto. Y sí, trajeron abrigos y cosas de nieve. Claro. Samuel, tú vas a necesitar esto porque va a caer nieve, tú vas al trabajo y esto se necesita para el parabrisas y todo esto. Y ahí Dios suplió. Hasta que llega el momento, ¿verdad? Nuevamente uno encuentra la estabilidad, dice, me ha tocado difícil, me ha tocado duro, pero Dios ha provisto una familia, ya el departamento ya está amoblado, Dios, sí. Yo creo que me quiere aquí porque me ha bendecido y... Sí, llega el momento de que mi papá tiene un sueño, de que está corriendo por todo Texas, está corriendo por todas las fronteras de Texas. Y le comenta a mi mamá. Y como ya habían batallado en ese estado, dicen, vamos a esperar, vamos, una confirmación. Como que ya nos vamos, ¿verdad? De momento uno llega y ya tienes una familia, tienes estabilidad. Y bueno, sucedió que ¿verdad? En mi cumpleaños estábamos ahí por una lavandería y yo era muy traviesa. Era muy traviesa y tocó que salí corriendo detrás de mi papá en el estacionamiento y una persona, ¿verdad? Detrás manejando, no estaba bien, estaba bajo la influencia del alcohol y Te atropella. Me atropella de tal fuerza, tal velocidad que yo me brinqué por el impacto de un carro, caí arriba de un carro y luego al piso. Ajá, y pues ahí lo único que me acuerdo es de que me levanté, pero todo me daba vueltas y ahí como empezó el Señor a tratar con mi papá. Y le dijo, Señor, está bien, entiendo, pero deja que mi hija viva. Wow. Y eso es lo que dice mi papá. Él lo entendió, en vez de decir como que en ese problema, ¿verdad? Él entendió, Señor, por favor. Ahí empezó a orar. O sea, tu papá entendió que estaba Dios presionándolo a salir a la obra. Sí, sí. Y fue un proceso muy duro para mi mamá también, porque mi mamá decía, ella estaba dentro de la lavandería y la gente que estaba en la lavandería había escuchado el impacto y estaba viendo a Debbie cómo estaba llena de sangre y todo. Sí. Y entonces dice que trataron de calmar a mi mamá porque mi mamá ya quería salirse. Y la gente, no se salga. No. Y de repente dice mi mamá que no sabe de dónde le salieron puertas, pero que ella empujó a la gente y que se metió ahí y que fue con Debbie. Sí. Y que Debbie tenía su barra de sneakers en la mano. No soltaba mi caramelo. Y mi mamá, mi hija. Y ahí pues, y Debbie le decía, ¿por qué lloras, mamá? Todo va a estar bien. Dices que confías en Dios. Todo va a estar bien. Tú es lo que nos has dicho. Ajá. Y pues así fue. Y dijo, pues la fe de Debbie, ¿verdad? Tan pequeña, sí. Pero aún así. Sí, fue algo de que yo estaba en el hospital y me estaban haciendo los exámenes que hacen. Ajá. Gracias a Dios, ¿verdad? Nada se rompió en esta cabecita. Estábamos bien. Se inflamó todo, ¿verdad? Lo notable, claro. Lo físico por el impacto, pero nada que, ¿verdad?
Es que fácilmente un atropellamiento de ese tipo a un niño lo podía haber terminado, o sea, podía haber terminado con tu vida. Sí. Pero es que yo creo que en los tratos de Dios hay tratos que son muy fuertes, pero Dios tiene todo bajo control. Y yo no sé, tal vez esta palabra, tal vez a alguien que está escuchando le ayude. Yo una vez escuché una prédica donde decía, es cierto, somos barro en manos del alfarero. Y a veces el alfarero nos tiene que meter en el horno de fuego. Y ese horno es difícil, pero el alfarero está pendiente de que la vasija no se quiebre. Sí. Que esté en el punto correcto hasta sacarla del horno cuando ya esté lista. Y es eso, o sea, pasar por el horno de fuego es duro, pero recordar que el alfarero está pendiente de que no te quiebres. Y yo creo que, o sea, a mí me impresiona una cosa de ese testimonio y es que tu papá entendió, o sea, él al experimentar ese momento, imagínate verte en el hospital, y él vio, tú dijiste que él vio el momento donde te pegó la camioneta, él te vio salir volando disparada, todo eso, o sea, muy impresionante para un padre, pero lo primero que se le vino a la cabeza es, Dios, ya déjala a ella, yo voy a obedecerte a ti. O sea, la conexión que él hizo sabiendo cómo era el trato de Dios con su vida. Sí, eso fue así. Y te digo, en ese proceso me estaba recuperando y llega la llamada de las oficinas. Sabi, hay una necesidad en Texas. ¿En la frontera? En la frontera. Fue en la frontera. No fue en cualquier parte de Texas. Y amén. Nuevamente. Y tocó el viaje. Recuperarse uno y nuevamente nos movemos y llegamos a Texas un 4 de julio 1996, caliente. Mira, vienes de Virginia y ahora llegas a un calor, wow. Y otra vez otra situación similar. Un hogar humilde, muy humilde, que nunca habíamos pasado, pero el Señor proveyó todo. Ahí se nos dañó la camioneta que nos habían regalado porque el Señor abre puertas y Él suple todo. Y dice, hasta aquí llegó la camioneta, llegó a Texas y se enfermó. Digo, Señor, wow. Y uno, imagínate, llegan unos pastores nuevos y, ¿verdad? Todavía no se establece bien con la iglesia y ya hay una necesidad. Pero el Señor, siempre he visto la mano del Señor. Digo, el misionero batalla, pero si tú le eres fiel a Dios, Dios es fiel. Toca a alguien, nuevamente. ¿Quién hace eso? El primer vehículo fue regalado. El segundo vehículo, el Señor tocó a una hermana. Aquí está, pastor. O sea, el segundo vehículo regalado. Sí. Wow. Te digo, si Dios te quiere ahí, Él va a abrir las puertas. Él te va a dar la solvencia necesaria. Sí, y mi mamá cuenta esto porque el primer hogar que llegamos era fuerte. No había calefacción. No había, allá le dicen muebles a los sofás y todo eso. Sí. Un mueble con tabiques, sin colchones y cosas fuertes. Habían como animalitos también. Muchos insectitos que nos saludaban en las mañanas. Así fue, pero solamente decía mi mamá, pues dale gracias a Dios. Y mi hermana ya era mayorcita, ya entendía más la situación. So llegó ahí y se enojaba, mira mamá, era esto, estamos aquí, mira qué calor, era todo esto. Y mi mamá, dale gracias a Dios. Y yo, mira Betsy, qué hermoso haciendo. Gloria a Dios, gracias Señor por esta pared. Y la pared no estaba descubierta. Es que mi mamá le decía a Debbie, le decía, si ustedes en vez de quejarse, le dan gloria a Dios, entonces esto va a pasar rápido. Entonces Debbie, en vez de yo creo que me fui al extremo. Debbie dijo, ay, qué bonita está esta casa. Así fue. Y mi hermana se me quedaba viendo como, ¿qué estás viendo en la cabeza? Creo que te afectó el golpecito un poco. Algo así. Pero te digo, solamente pasamos una noche en esa casa. Nada más. Una noche. Porque al próximo día, un hermano, ¿verdad? Dijo, hey, pastor, aquí hay un apartamento. Y ya, ahí se resolvió rápido. Solo una noche. Es que imagínate como niño, o sea, a tu papá lo mueven porque le dicen, porque la obra misionera es así, hay necesidad aquí, lo necesitamos aquí. Así es. Y tu hermana, obviamente estamos hablando de una niña, no estamos hablando de alguien grande, no, estamos hablando de una niña. Obviamente ella decía, mira a dónde nos traen. O sea, este lugar no tiene... tiene los bichos ahí, no tiene ni siquiera un aire, un ventilador, un abanico, no tiene nada. Sí. Nos estamos asfixiando aquí adentro. El sofá ni siquiera es un sofá y yo no sé qué es eso. Exacto. Y claro, como niño esas cosas le pegan porque
uno ya está acostumbrado a otra cosa y no estamos hablando de grandes comodidades, estamos hablando de vivir pues una vida regular, ¿no? Exacto, de tener lo básico y saber que tus papás, por amor a Dios, les está tocando vivir eso, obviamente le pega a uno fuerte. Uno que no entiende, pues que todavía no ha tenido un encuentro con Dios, porque yo siempre lo digo, en la vida de un hijo de pastor, uno llega a tener un encuentro con Dios y entiendes muchas cosas. Y ya no te quejas, sino dices, ves la provisión, dices, pero mira, Dios hizo esto, Dios hizo el otro, Dios hizo aquello. Pero cuando eso no está dentro de ti, dices, por culpa de la obra es esto, y por culpa de la obra el otro, y a mí solo me tocó sufrimiento, y esto, y esto, y esto, ¿no? O sea, te encegueces un poquito con esas cosas, pero yo creo que tu mamá ahí fue muy sabia de decirles, agradezcan, agradezcan, y al punto que duraron una noche en esa casa. Sí, así fue. Y mi hermana, como ella era más adolescente, entendía más. Claro. Entonces, yo era más adaptable, digo. No me preocupaba del mañana, literal. Pero sí, Dios obró y ahí estuvimos creciendo en Texas. Y obrando, y como dices, uno como hijo de una persona misionera, recibes bendiciones, pero hay sacrificio. Exacto. Hay sacrificio de empezar de nuevo. Y digo, son muy sabios tus papás, de no darte cuenta de que hay escasez aquí y allá, pero siempre de agradecer el nombre del Señor cuando Dios provee. El terreno fue un poco fuerte, ¿verdad? Y que había necesidad, no hay comida. Y te digo, llegaba un hermano con su mandado, pastora, le traje esto. Y Señor, gracias. Había una situación fuerte económica y mis papás iban, ¿verdad? Porque estaban en las dos iglesias, en México, en Matamoros y en Bronzeville. No había para pagar la luz. Y no decía, yo no voy a contar derrotas, es las victorias. Ese es lo que ellos dicen. Nunca vamos a contar las derrotas, solamente las victorias. Porque, ¿para qué? Contar los problemas, no, solo los problemas se los llevo al Señor. Y eso es lo que hemos aprendido, los problemas van hacia el Señor. Él es el único que me puede ayudar. Y eso fue así, y así lo hemos entendido. Y te digo, esa situación yo me acuerdo muy bien, porque ese domingo, yo me quedé en la iglesia y ellos, ¿verdad? Me dejaron encargada porque estaba chiquita. Y ellos fueron a Matamoros a dar el servicio y entra un hombre, deja un sobre en la Biblia. Y era lo que necesitábamos para pagar los biles. Wow. Dice, si lo de adentro, ¿verdad? No se puede, el Señor va a traer gente de afuera para sostenerte. Y es que mis padres siempre han dicho, la iglesia es, antes de nuestra casa, la iglesia. Entonces mis padres decían, se puede ir la luz de la casa, más no la luz de la iglesia. Puede estar limpia, tal vez no está tan limpia nuestra casa, pero la iglesia siempre va a estar limpia. Entonces ellos siempre han pensado así, y eso es algo que nos han inculcado nosotros también. Es busca primero el Señor, primero para el Señor. Si tú te preocupas por el Señor, la fidelidad del Señor, Él nunca te va a dejar. Y eso uno impacta, te digo, creciendo como misionero, como hijo de misionero, impacta y son experiencias que te llevas. Porque ya más adelante, ¿verdad? Como adulto, uno tiene que tomar la decisión. Exacto. Y eso ayuda, pero tienes que tener tu experiencia con el Señor. ¿Y en su adolescencia nunca se preguntaron por qué? O sea, ¿nunca llegó esa etapa de crisis de decir, ¿por qué me tocó vivir esto a mí? Bueno, creo que en mi caso sí. En mi caso sí, porque como dice David, creciendo, uno no lo piensa mucho, ¿verdad? Uno no lo piensa, es chico, se adapta. Incluso hablábamos hace rato sobre cómo creciendo éramos bien adaptables, corríamos a donde nuestros padres nos decían que corriéramos. Crecimos, ahí David dijo que cuando llegamos a Texas, bueno, cuando ella llegó a Texas, yo nací en Texas. Y pues creciendo era un poco sorprendedor todo, ¿verdad? La iglesia que actualmente todavía pastorean, no era la iglesia de un Samuel y David chiquito, ¿no? Claro. Era una iglesia esforzada, pero que a la misma vez estaba levantando. Porque había en ese terreno, pues era un terreno fuerte. Y pues sí, nos tocó empezar. Se estaba construyendo, se empezó a tocar, empezar de cero, pues. Llegábamos a la iglesia, en los comienzos de la iglesia, no había ni un techo, habían como tablas. Se le conocen como cabrillas. Ajá. Eso eran tablas y una puerta. Mi mamá siempre se ha esforzado de que la iglesia esté linda. Sí.
se trabajó para un proyecto de la puerta, la central. Porque antes la techo. puerta la cerrábamos con una tabla. Este- En Estados Unidos cerrábamos la puerta con una tabla. Era difícil. Era muy O difícil. sea, ni siquiera había un candado, nada. Sí, pero se batallaba, ¿entiendes? Se Ajá. batallaba. Y eso mi mamá siempre, lo primero que vio es, vamos a arreglar la iglesia. Sí. Vamos a trabajar unidos y con los hermanos, muy esforzados siempre. Sí. Esa hacía talentos, de todo. Y se empezó a ver los arreglos, el techo, el clima. No había Estados Unidos y un templo sin clima. Un templo sin aire acondicionado. Exacto. Hubo una hermana que hasta incluso llegó al culto Y nos dijo, dijo, ay, qué hermoso el culto, ¿verdad? Qué padre. Ujú. Pero no hay aire. No Y como puede no hay ser. aire, pues yo no me puedo quedar aquí. Bronzeville, un lugar caliente, sin clima, es fuerte. Sí. Las sillas, el sonido, el sistema, todo eso, mis Todo. papás, es bueno y algo que le doy gracias al Señor, mis papás como pastor, la visión. La visión. Que la iglesia crezca y que estemos, ¿verdad?, capacitados, creciendo en ese ministerio. Y esa visión es la que nos ha sostenido también, porque los recursos, si decimos, nos vamos a esperar hasta que Es lleguen la los... fe. Nunca lo haríamos. Mis padres siempre han sido, aunque no esté el dinero ahí en la cuenta, vamos a hacerlo por fe. Y Dios va a proveer. Y siempre, porque incluso cuando éramos chiquitos, bueno, pues la iglesia Ajá. tenía un cemento, ¿verdad? Bueno, al principio no, Se pero después arregló. había un cemento. Pero ese cemento estaba como quebrado a la mitad. Ok, Imagínate. el piso. Sí, Había lodo. había todo. Yo estaba de niño y jugaba con las piedritas que salían de ahí. Y ya teníamos unas bancas que le llamábamos las bancas pellizcadoras, porque eran unas bancas así que tenían algo. Y cuando un hermano se sentaba en la banca, le pellizcaba, pues, de donde se estaba Era para sentando. despertar. Y despertaba el hermano, ¿verdad? Pero mis padres dijeron, no, esto no se puede quedar así. Entonces Claro. hicimos también el driveway, ¿verdad? Sí. Todo eso era tierra. Entonces lo Está que hicimos mejorando. fue mejorando. Lo que hicimos fue que mi mamá dijo, no, vamos a hacer el driveway. Y mi papá, vamos a hacer el piso, vamos a hacer el altar, vamos a poner sillas nuevas. Se vino todo eso. Y- Vino, me acuerdo la situación de las sillas, las ordenamos. Y cuando vemos ese camión que entra a la iglesia, y es todos los hermanos a bajar sillas. A bajar sillas, a instalar sillas, Y ya estaba el piso. Felices, pero era trabajo. Era trabajo. Pero algo que nada se puede hacer sin el respaldo del Señor. Amén. Y eso Amén. lo han inculcado. Se van a hacer proyectos, amén. Pero es gente, la oración de las mañanas, 5 de la mañana, eso es esencial, ¿entiendes? Y como hijo de misioneros, te vas a ir a la oración los sábados porque tú estás aquí, Sí. no tienes escuela, te me vas. Sí. Y digo, oh, Dios mío. Y ahí empiezas como cuando vas creciendo, como que, ¿por qué yo? ¿Y por qué Sí. los otros? Y empiezas a ver a los demás. Exacto. Sí, empiezas a ver, volviendo a la pregunta, Anne, empiezas a ver cómo tus amigos de la escuela es tan diferente la vida de ellos a tu vida. Exacto. Especialmente como allá, ¿verdad? Que las personas que trabajan, que tienen sus hijos, que tú eres amigos de sus hijos, Ujú. que tienen como ya carreras Exacto. y tú los ves como, pues como una buena solvencia, ¿verdad? Y los ves que ellos no se tienen que preocupar de nada. Y al contrario, ellos tienen como zapatos de marca, tienen todas esas cosas, ¿verdad? Y tú como niño ¿Quieres? lo quieres, porque eres un Juguete. niño, quieres los Claro. juguetes, quieres todo, pues. Y nuestras vidas eran tan distintas. Ellos, pues, iban a la escuela, jugaban, ¿verdad? Se iban otra vez y nunca se preocupaban como, pues, de eso, del mañana, digamos. Tengo que ir al culto. ¿Verdad? Tengo Y- que despertarme para la oración de madrugada. Sí, Y- las vigilias. sí. Las O tengo vigilias, un los proyecto, ayunos. mamá, y tengo que No, y es quedarme, que no te como me vas. éramos, la visión misionera no terminó en Bronzeville, sino que incluso cuando mis padres llegaron a Bronzeville, ellos siguieron siendo misioneros ahí en México. Entonces nosotros cuando no teníamos culto en Bronzeville, teníamos culto en México. Era de las Entonces dos. salíamos de la escuela y no era que íbamos a la casa a descansar, a relajarnos. No. Era que llegábamos de la escuela, arréglense. Ahora, hoy toca culto en México. Y ahí vamos, cruzamos el puente. A veces eran 2 horas de regreso de México hasta Estados Unidos. Y así todas las semanas, siempre. Y pues nuestros amigos de la escuela, pues esa no era su vida, ¿verdad? Claro. Y uno de creciendo va preguntándose, pues, ¿por qué mi vida es así? Pero algo que sí tengo que recalcar es como hay un día de la semana que no hay servicio Ah, sí, y ellos lo procuraban. Ese día es de la familia. sí. Ay, qué lindo. De que vamos a comer como, pero humildemente, Humildemente. no vamos a ir, ¿verdad? Algo así, pero, oye, vamos a comer. ¿Y cómo has estado? ¿Cómo te va en la escuela? Siempre, genuinamente, se preocupan por uno. Y como pequeño, ahorita, uno no lo toma en cuenta, pero ahora de grandes, gracias Señor, porque había esa paz en mi hogar.
Exacto. ¿Verdad? No tenía que llegar a un hogar donde había golpes, violencia, Exacto. ¿verdad? Infidelidades, todas esas No. cosas que Había muchos paz. de los niños en el colegio sí lo viven. Ujú. Tal vez tienen zapatos, tal vez tienen juguetes, tal vez tienen muchas cosas materiales, comodidades. Pero lo demás, lo que realmente importa y marca a uno, no está. Sí. No está en la atención de un papá. No está el abrazo de una mamá. Ujú. Porque si hablamos en un contexto de Estados Unidos, es trabajo. Sí. Uno está trabajando y trabajando y trabajando y el tiempo de la familia, ¿dónde queda? No hay. Pero en cambio ustedes tal vez no tenían muchas cosas, tal vez no habían muchos juguetes y muchos zapatos y mucho tiempo de descanso, pero sí había una familia unida, sí había paz en el hogar, sí había amor, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, pero lamentablemente yo digo, como eres joven, Ujú. No lo entiendo. no le das la importancia. Ajá. Que ahora viéndola, ahora sí. Pero ahorita en el proceso, Ujú, dices, llega el momento que tú tomas tu decisión. ujú. Y cuando creces con eso, y yo, ¿verdad? Creo que soy guilty de eso. Ujú. es Culpable. de no hablar tanto las cosas. Si me tienen que... ok, ya hablas. Le tienen que abrir el corazón Sí, para sí, que sí. ella hable. Sí, ¿no? Y así, ¿verdad? Creciendo así, ¿verdad? Decía, bueno, Señor, gracias. Reconozco que tú has bendecido a mi familia, has abierto las puertas para yo poder estudiar. Y realmente soy bendecida, pero digo, cuando no hay ese encuentro tuyo con el Señor, puedes Exacto. estar cerca, ¿verdad? Del más cristiano, del que tiene más fe, Ujú. pero tienes que tener tu experiencia con el Señor. ¿Y cómo fue para ti esa experiencia, ese momento donde... Para mí lo que me ha marcado es, digo, como hija de misionera es depender de la obra, depender de Dios. Creo que para mí fue lo opuesto. Quiero esforzarme por estudiar, quiero planear, ¿verdad? Disciplina, y por eso opté por irme al ejército, ¿verdad? Santo Dios. Sí, es que mira, la vida de un misionero es difícil. Ujú. Tratar con personas de que un día te saludan, un día no. El otro día te ignoran. Sí, un día están apoyando y otro día no. Digo, para mí es depender de eso, depender de Dios no es fácil, ¿verdad? Ujú. Pero cuando lo haces de corazón, Dios se encarga. Y yo dije, para mi vida adulta, yo no quiero eso. Ujú. Quiero estabilidad, Exacto. ¿verdad? Y Quiero ganarme mi dinero y... no depender de nadie. Claro. Todo lo opuesto que nos dice la Biblia, depende de Dios, ¿verdad? ¿Y Debbie? No. Haz la voluntad de Dios. Y yo creo que en mi cierta forma de tratar de tener paz, Ujú. dije, sí, pero no. Ajá. Exacto. Estudié con la universidad y llega el momento de, ¿verdad? Si quieres tomar ese paso de estar en el ejército. Y dije, sí, me voy. Y lo hice, te digo, cuando sabes que está mal, siempre has dicho, ora, mis papás siempre, Ajá. vas a tomar una decisión, ora y habla con tus pastores. En este Ajá. caso eran mis papás, ¿verdad? Pero hice lo opuesto, firmé mi contrato y me gradué con el programa y dije, mamá, papá, me voy. Oren por mí, pero ya, oren por mí para que me vaya bien. Wow. Pero fue una decisión ya como adulto y dije, es que yo necesito estabilidad. Ujú. Y te digo, como uno es necio y trata de... es lo que me pasó en mi casa, trata de justificar sus acciones. No es que voy a ayudar a la casa, Ujú. ya no voy a hacer carga para ellos, ¿verdad? Y van a poder descansar, que estoy en paz, estoy en un camino recto, sin vicios. Y yo también como el ego de uno, me siento bien, ¿verdad? Es una Exacto. carrera buena. Pero no, te digo, pasé todo, mi entrenamiento, mis estudios, y mi momento donde dije, estoy mal, fue cada entrenamiento se termina o se concluye con una marcha. Ok. Y ya habíamos, te digo, meses y meses de entrenamiento, ya tenía mi especialidad y todo. Y en esa marcha donde todo el mundo tiene que estar, ya estamos, ¿verdad? La última milla, muy bien muchachos, Ujú. y ya empieza como Ajá. a subir y estar felices. Yo estaba triste, estaba fatal. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué estoy así? Si como Si el lo ego de logré. uno, lo he Ajá. logrado. Ajá. He logrado esto que yo era nuevecita, porque mira, vienes de un hogar cristiano, Ujú. no sabes lo que es tirar. No. No sabes lo que es te griten y corre y haz esto, No. ¿verdad? Que te den órdenes. Digo, si mi papá Ujú. nunca nos gritó, y aquí vamos y esto. Y bueno, que hablen diferente a ti, Claro. diferentes culturas. Ujú. Y todo eso es como que lo logré, lo logré.
¿verdad? El enemigo te trata de por ahí, de que tu ego, mira, lo estás haciendo. Con tus fuerzas. Exacto, mira, lo estás logrando, ya estás agarrando esa estabilidad. Y fue en el estado de Washington, estaba fatal. Cuando debería de estar feliz, me sentía vacía. Y llegaba a mi mente y le contaba a los muchachos, ya estaba para terminar, ¿qué estarán haciendo los hermanos en la iglesia? Oh. ¿Cómo estarán mis padres? Anhelaba entrar ahí y adorar a Dios, cantar. Y no se podía. Pero ahí me di cuenta de que no importa si llegas a una posición, si no tienes a Dios, la presencia de Dios, no vale la pena. No vale la pena. Estarás económicamente estable, tener una buena carrera, pero sin Dios no vale la pena. Ahí te diste cuenta de eso. Y le pedí a Dios, Señor, ten misericordia. Ahí, donde me muevan o me lleven, Señor, dame Texas. Dame Texas, Señor. Y yo no sé cómo pasó. Terminé ese entrenamiento y se demoró el vuelo en Washington. Y nunca me voy a olvidar ese momento, porque no sé cómo se comunicó conmigo el pastor Moisés, que estaba en Tacoma, Washington. David, ¿dónde estás? Pastor, estoy aquí en el aeropuerto. Ok, vamos por ti. ¿Cómo? Y sí, ahí estaba su esposa, acababa de nacer su pequeño, el primero, su muchacho. Y yo anhelaba ir a la iglesia. Yo quería ir a su iglesia. No, David, vamos para acá, vamos a comer primero. No quería comer, yo quería ir a la iglesia, orar y darle gracias a Dios. Porque me habían dado Texas. Y yo quería pedirle perdón a Dios. Y Dios abrió ahí pude ver la mano de Dios, porque te digo, yo ni me acordaba del pastor que estaba ahí, ¿verdad? Y así fue. Ese fue mi momento de que dije, ok, Señor, perdóname, ya firmé, tengo una obligación, ¿verdad? Porque claro, tu palabra cuenta mucho. Sí. Pero no quiero volver a hacer algo fuera de tu voluntad. Oh. Y ese fue el momento ya como adulto que decidí, no más. Cumplo mi obligación, pero ya que permitiste que el pastor, Dios tiene todo en control. Sí. Estar con los pastores, ir a la iglesia, reconciliarme con el Señor. No que estuviera pecando, pero sí estaba alejada. Claro. Y el Señor hizo el pastor una oración y ya sentí paz. Oh, wow. Sentí paz, llegué a Texas y bueno, estamos perseverando. Amén. No, sí, creo que ese momento donde encontramos a Dios es uno de los momentos que nos marcan, Sí. que nos hacen pasar de que porque crecí así a un momento de esto lo elijo yo. Ajá, exacto. Esto es la vida que yo quiero vivir, una vida cristiana. Y para mí, pues como dice Debbie, es eso mismo, que crecimos así, pues, dependiendo de Dios. Y es que la verdad es que pastores, ¿verdad? Misioneros escogen esa vida. Nosotros como hijos de misioneros nos toca ingresar a esa vida. Entonces, pues crecí así, crecí bastante con eso de que ¿por qué hacemos las cosas? ¿Por qué yo me tengo que vestir así? ¿Por qué yo no puedo hacer esto? No puedo ir a tal lugar. Si mis amigos lo hacen, más cuando ya entraba a middle school, eso era como que tan impactante porque mis amigos empezaban a salir. En elementary no lo ves mucho, pero ya en middle school la gente empieza a hablar diferente, empieza a hacer diferentes cosas. Y yo como que, ¿por qué yo no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre ellos y yo? Y siempre es porque, no, Dios no lo quiere. ¿Pero por qué? Y ya estaba yo ahí de necio, ¿verdad? Y así iba creciendo yo. Y llegó un punto donde dije, pues, ¿dónde será? Yo voy a seguir yendo a la iglesia, pero mi corazón no está en la iglesia. Mi corazón no está en hacer las cosas. Yo le dije a mis padres, yo no quiero tomar parte. Yo no tomaba parte en los cultos, ¿verdad? Yo no tomaba parte en los cultos. Yo solamente iba a la iglesia. Y me decían, hermanas que me habían visto crecer, que de niño cantaba y todo, me decían las hermanas, ¿por qué no cantas? ¿Por qué no haces una alabanza, una participación? Y yo, no, yo estoy bien. O sea, yo vengo y así se lo decía, pero yo no me siento de aquí, yo no me siento bien. Y las hermanas, no. Y incluso una hermana que una vez pues me abrazó bastante, dijo, no, es que el Señor, cuando tú le cantas a Dios, algo va a pasar. Y yo,
Y yo como que, ay, hermana. O sea, sí me impactó porque desde ese entonces como que estaba yo como con eso de que no, Señor, sí necesito algo, pero aún, no sé si te ha pasado que sabes lo que necesitas hacer, pero tu corazón como que no quiere. Exacto. ¿Verdad? Ajá, esa lucha. Ajá, entonces así va creciendo y yo, pues, no, igual como David explicaba, pues esa es esa vida difícil. Y vas entrando a un momento donde yo decía, bueno, somos cristianos, ¿verdad? Pero, o sea, tendré que ser yo una persona pentecostal, tendré que ser un evangélico. O sea, empecé a dudar bastantes cosas, Ajá. ¿verdad? Y a la misma vez, ¿por qué dudas? Si creciste en este ambiente, si creciste con la palabra, con la verdad, ¿por qué vas dudando? Pero yo en mi corazón eso lo guardaba. Y decía, no sé. Pero yo creo que llega ese momento donde Dios dice, está bien, ¿lo quieres hacer solo? Hazlo solo, ¿verdad? Hazlo solo y a ver cómo te va, ¿verdad? Para que tú mismo veas lo que pasa en la ausencia de Dios. Y yo empecé a sentir la ausencia de Dios en mi vida. Yo iba creciendo y empecé a hacer lo que mis amigos hacían, ¿verdad? Gracias a Dios nunca participé de los vicios, pero sí empecé como a escuchar lo que ellos escuchaban. Me empecé a alejar, pues, de la presencia de Dios. Y de repente yo me sentía bien, porque yo al fin pude encajar con mi grupo de amigos, ¿verdad? Al fin. Al fin, después de tantos años de no poder hacer esto y esto, yo, pues, a de cuenta, era como que, ok, esta es mi vida, esta es mi personalidad. Y ya encontraste la maña. Sí, me di la maña. Cada hijo de pastor llega a un punto donde le encuentra la maña a las cosas y siempre se sale con la suya. Sí. Y así vivía, ¿verdad? Y por unos meses uno dice, pues estoy bien, ¿verdad? Uno no siente, el pecado es tan sutil y tan que a la primera tú no sientes la falta de paz porque tú vas tratando de llenar eso con los placeres del mundo. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Pero llega el momento donde los placeres del mundo ya no te hacen, ¿verdad? Y me acuerdo que en esos momentos que yo ya me empecé a sentir bien vacío, bien vacío. Y me empecé a sentir bien triste. No sé por qué me daban como, ahí está mi hermana, me daban como, no sé si eran ataques de tristeza, me daban como... De depresión. Sí, pero yo decía, pues, ¿por qué? Si mi familia nunca había... Mi familia no había ni gritos ni nada de eso. Entonces yo decía, pues, ¿por qué? Mi hermana también se preocupaba por mí. Y pues todo ese tema de que, pues, ¿por qué me está pasando esto? Porque no tienes paz. Sí, me faltaba paz. Yo era una persona que llegaba a la casa, me empezaba a preocupar por diferentes cosas. Y mis padres como que eso no es saludable, eso no es de Dios, que no tienes a Dios. Y yo, no sé, porque pues yo sabía cómo estaba, ¿verdad? Ajá. Pero vino el momento donde estaba yo una vez en mi recámara y me empezó a dar eso otra vez. Y yo dije, no, esto no es de Dios, ¿verdad? Uno se va recordando de las cosas que creció. Y yo dije, no, esto no es de Dios, esto no es de Dios. Y ya al final como que el Señor te hace algo en el corazón que tú dices, no, voy a clamar. Tu tiempo. Sí, y eso que yo no era, como te digo, no estaba participando, no estaba haciendo nada en la iglesia. Pero es que te acuerdas, o sea, Sí. Tú sabes cuál es la solución. Sí. Porque te lo han enseñado, porque lo has visto, sabes qué es lo que tienes que hacer. Sí. Y a veces Dios te lleva al borde del límite donde tú, puede ser lo más apartado que estés, no me importa. Sabes que tienes que orar. Sí. Sabes que le tienes que buscar. Y la cosa es que puedes estar apartado en la iglesia. Sí. La cosa es que yo no faltaba a ningún culto. Y yo siempre estaba en los cultos. Y a la misma vez, todo eso lo estaba sintiendo. Pero a la vez que clamé, yo sentí la paz de Dios. Yo sentí la paz de Dios. Me acuerdo que el día después de clamar a Dios, de sentir eso, porque yo sentí que de verdad un viento entró a mi cuarto. Y llenó el cuarto de paz. Y el próximo día, yo le dije a mi papá, ¿me puedes dar llave de la iglesia? Quiero ir a la iglesia. Y el próximo día, estábamos en verano. Entonces ya no tenía escuela ni nada de eso. Entonces yo voy a la iglesia y ahí me la paso horas en la iglesia. Me la pasé orando, Señor. Yo buscando más de Dios. Porque ahora decía, no, Señor, ahora yo te quiero conocer a ti, ¿verdad? Como estaba con eso de que, ¿será este el camino? Yo, Señor, te quiero conocer a ti. Ajá. Y llegué a una convención, ya tratando yo de buscar a Dios más. Ajá. Y llegué a una convención donde estaba predicando el pastor Albert Rivera. Una convención de jóvenes. Y la habían invitado, ¿verdad? Y yo estaba ahí. Y yo estaba recibiendo palabra.
Pero yo le decía al Señor, Señor, yo necesito algo, ¿verdad? Yo no sé por qué la gente, cuando siente la presencia de Dios, yo veía unas hermanas que se estremecían, yo veía unas hermanas que danzaban, unos hermanos que brincaban. Yo decía, ¿por qué yo también lo quiero sentir, ¿verdad? Y le dije, eso es como la confirmación de que esto es de Dios, esto es de mí, ¿verdad? Y yo pasé al altar en una de las últimas predicaciones del pastor y estaban haciendo el llamado al altar. Y Anne, te prometo que no estaban en la parte de la entonación aún. ¿Sabes? Como cuando hacen llamado al altar y uno a veces dice, no, pues es la música, ¿verdad? Son los tambores que le dan rápido. No, yo estaba ahí en el llamado y mientras estaba en el llamado, la palabra de Dios era predicada de una manera tan poderosa que mi cuerpo, yo no sé cuando mi cuerpo se empezó a estremecer en la presencia de Dios y era como un momento donde yo dije, esta es la presencia del Espíritu Santo. Wow. Esta es la presencia de Dios en mi vida. Y yo ahí, eso despertó como una hambre de Dios en mí. Eso despertó una hambre de Dios en mí. Y yo decía, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Porque aún no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Era una experiencia. Entonces yo regresé a mi iglesia local y decía, yo quiero más, ¿verdad? Y resulta que yo había escuchado testimonios de mi papá. Que mi papá había dicho, él decía, cuando yo le pedí al Señor que me llenara con el Espíritu Santo, yo le dije que nadie me ponga la mano en la cabeza. Él decía, yo quiero recibir el bautismo así, o sea, que el Señor me bautice, pues. Y yo dije, Señor, eso quiero que pase conmigo. Que nadie me ponga la cabeza, que tú me bautices y que yo pueda hablar en lenguas, pero que no sea por imposición de manos. Aunque eso no es malo, ¿verdad? Es bueno. Pero yo le decía al Señor... Era el anhelo de tu corazón. Era el anhelo de mi corazón. Y ahí le digo al Señor, llegó un momento, pasaron los meses. Mis padres tuvieron que ir a atender una situación en México, en la Convención de México. Y nos quedamos Debbie y yo, Debbie a cargo, ¿verdad? Yo estaba ahí apoyando. Y de repente era un culto de un viernes. Un culto que a veces entre semana le decimos cultos normales, ¿verdad? Claro. Pero me dijo la hermana que estaba presidiendo, me dijo, ¿quieres cantar un especial? Y yo le dije, sí, está bien. ¿Verdad? Y le dije, sí, está bien. Y empecé a cantar, ¿verdad? Y mientras el canto que escogí era el canto de Yo sé que Él vive. Y mientras yo cantaba esa alabanza, me recordaba el testimonio de mi mamá cuando yo iba a nacer. Eso es lo primero que vino a mi vida, a mi mente. Porque, tal vez en otra ocasión, pero te lo diré, pero es que estuvo bien complicada ese nacimiento. Entonces yo decía, Señor, pues tú me diste la vida. O sea, tú, como interveniste también en ese embarazo de Debbie, también interveniste acá y tú fuiste el que nos diste la vida. Tenemos una razón de vivir. No somos escogidos para Dios. No fuimos escogidos simplemente para vivir una vida así cualquiera, sino que nuestras vidas ya están selladas, ¿verdad? Hasta incluso el pastor Luzardo en una ocasión que visitó nuestra iglesia nos dijo, te ato al ministerio. Y nosotros como que en esa administración. Ustedes no, reprendo, desato. Dios mío. Y haz de cuenta, pues ahí está, yo pasé a cantar y mientras cantaba esa alabanza, yo no sé cómo entró algo de mi cabeza y entró y yo no supe cuando paré de cantar esa alabanza y empecé a hablar en nuevas lenguas. Wow. Y eso fue como esa confirmación de Dios de que, ¿ves? Esto es la presencia de Dios. Esta es la verdadera llenura del Espíritu Santo. Y eso, a ver, cuéntame, es como la cosa que ha marcado mi vida, que hasta este momento, o sea, han habido luchas y pruebas, ¿verdad? Pero lo que me ha mantenido es que yo sé que eso no lo puedo conseguir en otro lugar, en ningún otro lugar. Ni el mundo puede darte ese gozo, ni los vicios pueden darte ese gozo. No. Solamente la presencia de Dios, solamente el Espíritu Santo te puede dar como esa calma, es tu consolador, ¿verdad? Claro. Porque el Espíritu Santo no solamente es para brincar y hablar en lenguas, es tu consolador en los momentos difíciles de tu vida. Entonces, eso ha sido lo que me ha sostenido hasta el día de hoy. Sí, y a mí fue muy que tocas ese tema porque a mí fue lo opuesto. Yo estaba cantando y llega él, pone la mano y ahí ya. Sam. El Señor lo movió, estaba tocando el piano, yo estaba cantando y llega él y empieza a orar por mí. Y ya, ahí sentí la presencia de Dios y fue totalmente diferente a su experiencia. Es que cada experiencia es distinta. Lo tuyo lo mío fue lo opuesto. Sí, él estaba de otro lado
del altar se dirigía hacia mí y yo estaba adorando a Dios. Ajá. Y dije, Señor, gracias. Porque yo admiro mucho a mi hermano, Ujú. Yo Pero- también admiro mucho a mi hermana. pero hemos tenido batallas Sí. Y juntos ahí. como iglesia. Y digo, gracias a Dios por nuestros padres, pero le digo, y ahora que ya es más adulto, yo le digo, sigue buscando a Dios. Sí. Tienes que balancear la universidad, el estar en la iglesia, pero también tu devocional, tú con el Señor. Claro. Eso no se puede descuidar. No. Y ahora ya como adultos que hemos tomado nuestra decisión, le digo, hay algo que me encanta de la palabra. Bueno, hay muchas enseñanzas, pero Asaf Ujú. casi se pierde. Poco. Por poco mis pies resbalan, ¿verdad? Por ver. Y digo, Señor, somos, ¿verdad? Jóvenes y, ¿verdad? A veces los lujos, las cosas afuera. Sí. Pero, Señor, que nunca me olvide. Dice, al entrar al lugar santísimo, pude comprender, Wow. ¿verdad? Hemos pasado muchas cosas juntos, tantos procesos que la iglesia ha pasado y a veces decimos, bueno, pues al menos nos tenemos aquí uno al otro. Nos apoyamos. Nos somos muy apoyamos. unidos. Y creo que mis padres hicieron un buen trabajo porque a través de todo este proceso que Dios ha tenido con nosotros, que a lo mejor ellos no fueron en esa parte de nuestras vidas los que nos dirigieron a Dios porque nos enseñaron el camino. Claro. Y al enseñarnos el camino, eso ha sido lo que nos ha mantenido a nosotros a través de las experiencias, que incluso Debbie vive a 4 horas de Bronzeville, yo vivo a 1 hora y media de Bronzeville, Sí, somos pero aún tenemos ese amor de que cada fin de semana Tenemos que ir. manejamos a nuestra iglesia porque esa es nuestra iglesia. Se nutre uno. Tenemos Ajá. esa visión, ese corazón Ese amor del a Dios. ministerio. Hemos cambiado nuestra mentalidad de ¿por qué? Señor, estoy aquí, heme Señor, aquí. ten misericordia. Sí, ayúdanos, Señor. Sí, exacto. Y es que creo que lo han visto de sus padres. Sí. Que a pesar de estar pastoreando 2 iglesias, de tener tanto esfuerzo, o sea, lo han visto y o sea, ese es el ejemplo que han recibido. Claro. Ese es el legado que sus padres les están dejando. Sí. De que es seguir a Cristo no importante. es fácil. Mm-mm. Y no es para estar cómodo, para estar tranquilo, para estar bien, No. que requiere de mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Sí, aunque no nos guste, la misma Biblia nos dice, tienes que salir de tu zona de confort. Exacto, Y no eres tú, deja que Dios te guíe. exacto. Y que Jesús te dice, toma tu cruz Ujú. y sigue. Sí. Sí, hace poco aquí en Cochabamba hay un lugar muy emblemático que es el Cristo de la Concordia, donde uno sube un cerro de más de 500 escalones y es muy duro, ¿no? Sí. Y bueno, yo sé que no es una práctica cristiana, pero en medio de todo eso es tipo la Vía Crucis, le llaman los católicos. Y uno va viendo cada etapa que Jesús pasó para ir a la cruz. Y de nuevo digo, aunque no somos gente religiosa ni nada de eso, pero uno se pone a pensar y empieza a recordar todo lo que Cristo tuvo que pasar Sí. para llegar a ese momento de nuestra salvación, que obviamente no está en una cruz, resucitó. Pero básicamente Jesús te dice, no va a ser fácil. Sí, creo que ha sido una experiencia para los dos, porque en eso de no ser fácil, uno cambia su mentalidad. Al menos en mi caso eso me pasó, de que yo antes en mi corazón había como cierto resentimiento de ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué los hermanos, verdad? ¿Por qué hacen esto, verdad? Siempre. Y Dios, cuando empezó a tratar en mi vida, cambió mi mentalidad de algo de que, ay, es que los hermanos son así, así. El Señor me dijo, mírate a ti mismo. O sea, ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno de nosotros podemos decir, es que yo soy un buen cristiano, yo soy un cristiano perfecto. No, cada uno de nosotros tenemos nuestros defectos. Sí. Cada uno de nosotros somos imperfectos y a veces actuamos de maneras que no queremos actuar, ¿verdad? Y eso lo tenemos que poner, pues, yo pienso, a mí me tocó aplicarlo a todos nosotros porque yo antes decía, no, que por qué esto, y Dios cambió mi mentalidad a ayudarle a ese hermano, a ayudarle a esa hermana. O sea que no es que están haciendo algo malo, es que es su naturaleza humana. Todos Igual que fallamos, todos. sí. Exacto. Y en vez de poner ese resentimiento, Dios lo cambió por un amor a las almas. Y le ayuda. Ahora con eso el Señor nos ha usado para ayudar a la gente que está batallando Salir de esa también. mentalidad que no es el hermano. Sí. No es el hermano. Se quiere, ¿verdad?, bloquear un
una misión de la iglesia, un proyecto, no es el hermano. Ora por el hermano. Está luchando por algo, el enemigo está ganando territorio. Pero nunca pienses o tener odio hacia tu hermano. No, ama a tu hermano. Porque somos una familia. Exacto. ¿Verdad? Y eso de que es que a veces hemos dicho mucho la palabra hermano, que perdemos de que de verdad es nuestro hermano. De que de verdad tenemos que estar ahí los unos para los otros. Y yo creo que incluso con eso, ustedes se han vuelto un tipo de brazo derecho para sus padres. Tener hijos que les ayudan con la iglesia, que creo que la verdad es el sueño de cualquier pastor. ¿En quién puedo confiar más que en mi hijo? ¿A quién le puedo contar más las cosas que a mi hijo? ¿A quién le puedo delegar más una responsabilidad que a mi hija, que a mi hijo? Que sé que me van a ayudar porque incluso yo lo formé, yo lo crié y todo eso. Entonces, para un pastor, tener el respaldo de su familia lo es todo. Y aunque no seas pastor, aunque no seas líder, aunque no seas nada de esas cosas, que respaldes a tu padre en el ministerio de la manera en la que tú puedas. Incluso tal vez dándole una palabra de aliento y no provocándole más carga al ministerio, es lo más bonito que puede haber. Chicos, les agradezco de verdad por estar aquí en el Corazón Abierto. El tiempo ya nos ha pisado, pero de verdad muchas gracias por su participación. Decirles que Bolivia y a Corazón Abierto siempre van a tener ahí los brazos para darles la bienvenida. Esta es su casa, esta es su familia y que Dios les siga usando y les siga levantando. Anne, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por este espacio. Sí, Anne, muchas gracias por tenernos. Es un gozo y un privilegio estar aquí. Gracias por dejarnos abrir nuestro corazón. No, ustedes por abrirlo, por favor, gracias. Y gracias a ti que te quedaste hasta el final de este episodio. Yo sé que ha sido de bendición para tu vida. Tal vez tú que te preguntas, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué viví esto? ¿Pero por qué tal cosa? ¿Pero por qué cual cosa? O tal vez has decidido tomar tu propio rumbo, el propio rumbo de tu vida y has dicho, bueno, está bien lo que mis papás me enseñaron, pero yo voy a hacer lo que yo quiero hacer y lo que a mí me da la gana, y te has encontrado en ese momento donde dices, me siento solo, me siento vacío, he hecho todo lo que yo he querido, hasta he cumplido mis metas, pero nada me llena. Tal vez es el momento de volver a Cristo, porque como nos decían ellos, al final Él es el único que llena cada vacío de nuestro corazón, el que cambia nuestra mentalidad, el que cambia nuestra mente de la queja, del dolor, del resentimiento, del odio. Es el que pone paz, es el que pone amor, es el que pone plenitud y el que abre nuestros ojos hasta lo que realmente importa. Nos vemos en el próximo episodio y nada, que Dios te bendiga. Ánimo, fuerza. Chao, chao. A Corazón Abierto. La libertad de ser genuino.